¿A qué responde este incremento de la pobreza? Se lo vamos a consultar a un especialista, Mariano, ¿te parece? Claro que sí, lo saludamos a Jorge Paz, investigador del CONICET en el IELDE. Hola Jorge, ¿cómo va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. Bien, bueno, lo citamos a Jorge, que es economista, que es investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad de Salta, colaborador de UNICEF, para desentramar un poco esto, porque detrás del número está la realidad de tantos argentinos. Primero, consultarle, Jorge, si se veía venir, si lo sorprendió esta estadística. El crecimiento es muy importante respecto del año pasado. ¿Cómo lo tomó usted? Bueno, de hecho nosotros habíamos realizado un ejercicio, le llamamos una microsimulación, a principios de este año y nos daban estas cifras. Nos dio el 53% para pobreza, o sea que estuvimos muy cerca. Allá, cuando no teníamos ningún dato en febrero, que ya ahora cuento, justamente viene al caso por qué en ese momento habíamos previsto este incremento brutal de la pobreza, y también de la pobreza infantil. Nosotros nos había dado un poquitito más alto en ese momento, nos había dado el 70% para el primer trimestre, y suponíamos que iba a bajar un poco, porque siempre baja un poco en el segundo trimestre, o sea que el semestre, la verdad que no nos han sorprendido estos datos. Eran los datos que estábamos manejando en nuestro instituto, era algo que veníamos viendo, y lo que quiero destacar es que el aumento se dio en un mes. Eso fue entre diciembre y enero del 2024. Después se volvió, se estabilizó de nuevo todo, pero quedó en un nivel muy alto. O sea, la serie, si uno la mira en el tiempo, hay algunos datos que muestran un aumento así muy fuerte y una estabilidad, pero a un nivel mucho más alto que el que teníamos antes de ese periodo, que ahí coincidió con la enorme devaluación que hizo el Ministerio de Economía, que hizo justamente el ministro, que ahí hubo un fogonazo inflacionario brutal, que no fue acompañado por un acomodamiento de salario, hubo una redistribución de ingresos, un aumento de la desigualdad y un aumento muy fuerte de la pobreza. Jorge, con respecto al número también de la indigencia, los dos han crecido realmente muy, pero muy fuerte. Se está cambiando la pirámide, ¿no? Digo, en cuanto a una clase media siempre muy fuerte, histórica en la República Argentina. ¿Cómo está observando ese movimiento de pirámide? Bueno, yo digo, al gobierno tampoco le sorprende esta pintura que estamos mirando ahora de la situación social, porque fue una situación inducida, es decir, hubo una mayor polarización, por eso yo hablaba del aumento de la desigualdad, es decir, hubo un desgranamiento de la clase media hacia abajo, hubo gente que cayó en la pobreza, no es que la gente que ya era pobre no pudo salir, sino que ingresaron nuevas personas a la situación de pobreza, personas que estaban en la parte media de la distribución del ingreso, y esto polarizó la situación. ¿Por qué digo que esto es el efecto buscado por este programa económico que está implementando el gobierno? Porque el gobierno lo dice que esta es la forma, empoderando a los sectores más poderosos de la sociedad, que se va a generar un movimiento económico que va a funcionar como una locomotora. Es decir, si yo le doy al piloto, chofer, no sé cómo se llama, de la locomotora, todo el poder para que pueda avanzar, no es lo mismo que le dé a alguien del furgón de cola, digamos. Esa es un poco la lectura que hacen de esta situación. Por eso está el RIGI, por eso está la ley Bases, que promueve este tipo de crecimiento económico basado en la concentración del ingreso en un sector muy pequeño de la sociedad, en el sector que maneja en este momento el 1 o el 5% de la riqueza total del país. Bueno, y de otros países del mundo también, dicho sea de paso. Claro. Si esto es lo que esperaba el gobierno, Jorge, quiero preguntarle si es como dice el ministro Caputo y qué ve usted. ¿Vamos a estar mejor en los próximos meses? Es muy difícil que eso suceda, porque esto no es algo que se pueda revertir fácilmente, esta caída de la pobreza. Ya lo vivimos, digo, varias veces en nuestra historia.
la cifra es muy parecida a la del 2004, es decir, hace 20 años, pero en ese momento la pobreza estaba bajando, ahora está subiendo. Es decir, el momento de comparación de la situación de hoy tenemos que mirarlo en el año 98, más o menos, de nuestra historia económica. En el año 98 la pobreza ya estaba aumentando de la manera que lo está haciendo ahora y llegamos al 2001 con casi un 70%, una cifra que hoy ya estamos muy cerca, digo, estamos hablando de un 53%, estamos muy cerca de ese 70% que terminó en la eclosión social que hubo en el año 2001, fines del 2001, principio del 2002. Esto es muy difícil que se revierta porque ya tendría que haber empezado a moverse la economía y la economía está quieta, todos los indicadores están dando negativos. El Banco Central no tiene una reserva, no tiene un dólar de reserva, están pidiendo, apelando a que la gente saque sus ahorros que tienen las casas para poder superar esta situación de recesión económica. Así que esto es prácticamente imposible que salga, excepto que haya algo, que suceda algo, que yo creo que ahí el presidente está apostando a la elección de los Estados Unidos y que ahora se está complicando, digo, el tema desde que salió la nueva candidata del Partido Demócrata norteamericano, pero en ese momento, cuando él comenzó, estaba muy confiado en que Trump iba a hacer algún tipo de aporte para liberar la sujeción esa que tiene la economía argentina a las reservas internacionales, que hoy no tenemos nada. Y esta situación de pobreza es un poco la consecuencia de ese problema económico estructural que tiene la economía argentina. Bueno. Jorge, muchísimas gracias por el contacto, muchas gracias por su mirada. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable.